Buenas, vamos a ver una funcionalidad que está disponible a partir de la versión 2.5 de GVSIG y es bastante útil, que es el capturador de coordenadas, el nuevo capturador. Está disponible desde el menú Vista Consulta y si no lo tenéis instalado por defecto, en Herramientas Administrador de Complementos, por URL, le dais a Siguiente, buscáis coordenadas, por ejemplo, y ya lo tenéis aquí. Si no lo tenéis marcado, lo marcáis, lo instaláis y después debéis reiniciar GVSIG. En mi caso ya lo tengo instalado, por lo tanto ya puedo acceder directamente en Vista Consulta y lo tengo aquí. Yo tengo una vista que está en UTM Uso 30, en ETRS89, con un par de capas, que es un modelo digital de terreno y una capa de puntos. En este caso son yacimientos. Se puede utilizar sobre cualquier capa, porque lo que cuenta aquí es directamente coordenadas de la vista. Tenemos varias funcionalidades disponibles en este capturador de coordenadas. La más sencilla es la de copiar al portapapeles para pegar en cualquier documento. Para ello iniciáis la captura de puntos, pincháis sobre el punto, copiaríais al portapapeles y sobre cualquier documento, en este caso voy a pegar aquí, control V y tengo aquí las coordenadas en el sistema de referencia de la vista. También podemos capturar esas coordenadas en otro sistema. Para ello pinchamos en este punto, en este botón, y en este caso voy a seleccionar coordenadas geográficas en WGS84. Pincho ahora otro punto por aquí abajo. Veis aquí que tengo esas coordenadas, copio al portapapeles y tengo las nuevas coordenadas. Y ahora vamos a ver ya funcionalidades un poco más avanzadas. En este caso podemos memorizar los distintos puntos sobre la vista. Podemos memorizar esas coordenadas. Para ello nos iríamos a administrar puntos y lo que voy a hacer es volver al sistema de referencia de la vista 25830 y voy a empezar seleccionando puntos. En este caso voy a seleccionar estos tres, por ejemplo, que voy a utilizar después en distintas funcionalidades. Aquí me voy a acercar bastante para tener algo más de precisión. Pincho sobre ese punto, tengo aquí ya las coordenadas que me han cambiado, me voy a administrar punto y le doy al más y le voy a llamar, por ejemplo, punto 1. Le doy a aceptar. Tenemos aquí este primer punto. Me voy a alejar un poco para memorizar este segundo. Me acerco aquí y aquí, por ejemplo, pincho. Aquí las coordenadas ya son nuevas. Me voy a más y le voy a llamar punto 2. Acepto, veis que son diferentes y voy a irme un poco más lejos para buscar este punto. Capturar punto, aquí, administrar punto y lo añado como punto 3. Vale, ya tengo memorizados esos tres puntos que aparte yo puedo copiar cada uno de ellos al portapapeles para pegarlo, o podemos también editarlos o eliminarlos, cambiar el nombre o eliminar los puntos. Vale, pues yo tengo ya esos tres puntos. Voy a ejecutar ahora distintas funcionalidades. Por ejemplo, podemos utilizar estos puntos en la edición gráfica de GVSIG. Voy a crear vista nueva capa, será un shape, le voy a llamar aquí, por ejemplo, le voy a llamar líneas, abrir, va a ser una capa de líneas, voy a añadir un campo
así tal cual, y le doy a siguiente y voy a añadir esa capa en mi vista. Ya la tengo aquí, voy a comenzar edición y voy a, por ejemplo, voy a dibujar una nueva línea. En este caso, dibujo insertar, escojo insertar línea y con el botón secundario puedo ya insertar ese primer punto. Pues si pincho aquí, me abre este botón donde puedo introducir las coordenadas o puedo decirle usar un punto capturado. Pues por ejemplo desde el punto 1 ya tengo ese primer punto. Ahí es donde le he pinchado yo, no directamente con el ratón, o sea, no es el centro tal cual del punto. Para eso habría que utilizar la opción de referencia a objetos. Y ahora, por ejemplo, segundo punto hasta el punto 2. Aceptar. Pues ya tengo esa línea. Podemos también, por ejemplo, si tenemos una capa de polígonos y queremos desde el punto este que nos lo haga con un círculo, pues podríamos seleccionar también sobre capa de polígonos o sobre capa de puntos para insertar nuevos puntos. Vale, ya hemos visto aquí sobre edición gráfica. Voy a descartar cambios y vamos a ver ahora sobre otra nueva funcionalidad, en este caso el gestor de geoprocesos. Voy a cerrar también aquí el capturador de puntos y vamos a ver el gestor de geoprocesos, la caja de herramientas. Un primer geoproceso que vamos a ver, por ejemplo, es el de visibilidad. Si escribo las primeras letras, tengo aquí doble clic. El modelo digital de terreno a utilizar será el que tengo aquí en la vista, el método este, y aquí es donde tengo yo las coordenadas. Esas las que puedo insertar yo a mano o para no estar escribiendo que me pueda equivocar, puedo escoger uno de los puntos memorizados. En ese caso, por ejemplo, voy a hacer sobre el punto 1. Veis que me ha cambiado ahí las coordenadas. Me voy a poner 2 metros de altura de emisor, receptor, del móvil 1 metro, y voy a hacer un radio de 15.000 metros. Y en este caso voy a guardarlo en archivo temporal. En selección de análisis voy a escoger la extensión de la capa del modelo digital de terreno y 25 metros de celda, para que no tarde mucho. Si le doy a aceptar, veo aquí que tengo esa capa de visibilidad desde el centro del punto que había seleccionado, el punto 1, y me ha hecho 15 kilómetros. Si le doy una tabla de color aquí, la activo y selecciono esta, por ejemplo, la de 2 azules, le doy a aceptar y puedo ver ahí desde el punto este se ha calculado los puntos de visibilidad. Otro geoproceso sobre el que podemos aplicar, pues el de línea de visión, que lo tengo aquí entre 2 puntos. Aquí pues mayor motivo para poder utilizar el capturador para no tener que escribir todas las coordenadas. Desde el punto 1 hasta el punto 2 voy a calcular una línea de visión, 5 metros de altura en el 1 y 3 en el 2, y el modelo digital de terreno este de aquí. Importante para los geoprocesos raster, región de análisis, voy a utilizar el de la extensión del MDT, tamaño de celda 25, acepto, y aquí me dice, entre estos dos puntos voy a quitar, ahora quitaré la capa de visibilidad. Podéis ver que aquí va bajando y aquí ya empieza a subir hasta este punto de aquí, entre el 1 que es este y el 2, y me dice qué puntos desde el 1 son visibles en la línea 1-2, en la alineación 1-2. Pues ese un geoproceso. Y por ejemplo ahora un tercer geoproceso que va a ser sobre análisis hidrológico. También podemos aplicarlo. Hay ciertos geoprocesos de análisis hidrológico que nos solicitan coordenadas. En el caso de análisis hidrológico es necesario, no se puede trabajar sobre el modelo digital de terreno tal cual, sino que hay que eliminar depresiones, porque si no tenemos celdas por ahí sueltas
nula, o sea, como más bajas, y entonces no tenemos los datos como tocan. Por lo tanto, voy a aplicarle primero un geoproceso de eliminar depresiones y lo guardo en temporal. Y ahora ya sobre ese modelo digital de terreno voy a averiguar, por ejemplo, el perfil según una línea de flujo. Pues bien, cierro aquí. Tenemos ya este modelo digital de terreno preprocesado, que es el que tiene las eliminar depresiones. Y voy a calcular, por ejemplo, la línea de flujo desde este vértice de aquí, que era mi punto 3. Pues abro gestor de geoproceso, me voy a los de perfiles y perfil según línea de flujo. Doble clic, capa de entrada, el modelo digital preprocesado, el que he eliminado depresiones. Punto de inicio, pues selecciono mi punto 3 y lo guardo en capa temporal. Aquí tengo el perfil y tengo la línea de flujo desde este yacimiento. En este es un segundo caso, hemos visto la edición gráfica, hemos visto con el gestor de geoprocesos. Vamos a ver ahora, por ejemplo, con la calculadora de campos. Vamos a ver sobre la capa de los yacimientos de la Comunidad Valenciana. Yo tengo aquí su tabla de atributos. Voy a agregar un campo y voy a calcular, por ejemplo, desde el punto 3, que es este yacimiento, que es el propio de la cova de Sant Martí. Desde ese yacimiento quiero averiguar la distancia a todos los demás yacimientos de mi capa. Voy a comenzar edición, abro tabla de atributos, voy a tabla, añadir columna. En este caso voy a llamarle, por ejemplo, dist. Aquí voy a marcarle esto en esta versión de la 2.5, no es la versión final aún, pero esto para que me permita los nulos. Esto lo tendréis en la versión final de la 2.5, ya estará incluido. Y acepto. El tipo string no, vamos a ponerle tipo doble, o sea, con decimales. Y que tenga 3 decimales, porque van a ser distancias. Acepto y ya tengo ese nuevo campo. Pues bien, vamos a la calculadora de campos, que ahora, como veis, es diferente, es más compleja, pero la verdad es que mucho más avanzada que las versiones anteriores. En este caso, lo que vamos a entrar es en funciones. Dentro de OGC tengo, por ejemplo, el de stDistance. Con doble clic me dice que me calcula la distancia de una geometría a otra. Pues la primera geometría, pues voy a decirle el punto 3, que lo tengo en puntos salvados. Punto 3. Aquí lo tengo, stDistance, y él me ha puesto todo esto, es mi punto 3. De ese punto al resto de geometrías de la capa de yacimientos. ¿Cómo completo esto? Pues me voy a yacimientos y mi campo geometry, aquí, ese es el resto de elementos. Si le doy a aplicar y acepto, ya tengo la distancia desde mi yacimiento, que es mi punto 3, hasta cada uno de los yacimientos. Si me acerco, veo que mi propio yacimiento de la cova de Sant Martí es ese, 4 milímetros, es por el error que he tenido yo al pinchar, y los más lejanos, que son pues estos de aquí, 200 kilómetros, que son los que están más alejados aquí en la parte norte. Bien, pues esto es la calculadora de campos, y vamos a ver voy a terminar edición, y voy a ver un tercer caso, un cuarto caso, que sería para los filtros. Desde el menú capa, sobre la capa que tenemos activa, tenemos el menú selección, tenemos el selector por atributos antiguo y tenemos el nuevo, que es el que la ventana es igual que la calculadora de campos que hemos visto. Yo, por ejemplo, lo que quiero ver es qué yacimientos hay desde mi punto 3, desde el mismo
cuántos yacimientos, que me seleccione los yacimientos que están a menos de 25 kilómetros, los más cercanos hasta 25 kilómetros. Pues dentro de la expresión le voy a decir que en OGC el de distancia desde mi geometría, que es mi punto 3 en puntos salvados, mi punto 3 a geometría B, que voy a seleccionarle el campo geometry de todos los yacimientos, que esto, que esta distancia desde mi punto, desde mi yacimiento al resto de yacimientos sea menor que 25.000. Aquí. Y le doy nueva selección. Si cierro aquí, veo que desde este punto, que es el punto 3, si calculo la distancia, los que están a 25 kilómetros me los ha seleccionado y los que están a 26 ya en ese caso no. ¿Veis? Y es otra opción para poder utilizar el capturador de coordenadas. Y con esto hemos visto ya lo que son las 4 principales funcionalidades donde podemos utilizar esta nueva herramienta de GeoBSIG. Esperamos que os haya gustado. Hasta luego.